El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. 2MC Enterprises presenta Alma de mujer, trozos de verdad, ansias de saber, ganas de volar. Alma de mujer, donde conquistar una parte de pasión, otra parte ingenuidad. Alma de mujer, sueños para dar, vidas que se quedan y silencios que se van. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Mi nombre es Cristina Fernández Cabaleiro, soy licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, de España. Tengo una certificación en coaching como coach profesional y personal por la Federación Internacional y tengo una especialización en psicología infanto-juvenil. Soy Leticia Sacalchot, presentadora, productora, editora y locutora de radio y televisión. Gracias por estar con nosotros aquí en Alma de Mujer Internacional Más. Bienvenido. Mujer, el camino es corto y solo un paso para poderte encontrar. Hola, buenas noches, bienvenido, bienvenida a Alma de Mujer Internacional. Hoy quiero agradecerle a usted esa oportunidad de entrar ahí en su casa, en la oficina, donde usted se encuentre. Gracias realmente porque este programa viene preparado con mucho cariño para usted, para personas que quieren aprender, para personas que deseen tener un criterio. Hoy el tema es mi cuerpo, mi pertenencia. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidas. Pues buenas noches, Mercy, buenas noches Ana María, buenas noches Leti. En fin, buenas noches a todos los telespectadores. Yo hoy me excusan, pero estoy con un resfriado, que tengo una voz un tanto extraña, pero bueno, en todo caso espero que se entienda el mensaje que venimos a dar, que es un mensaje muy importante, es un mensaje interesante y útil y que se adapta a ciertos aspectos de la realidad de Guatemala, no a toda Guatemala, sino una pequeña parte, pero que está bien pues tratar y sacar a la luz y hablar, ¿no? Y en lo que responde a mí personalmente, pues quisiera dedicarle el programa a mis tíos, a mi tía Loli y a mi tío Enrique, que falleció en esta semana, el pasado martes, y bueno, pues para toda la familia ha sido y es una fecha triste. Me sumo pues al pesar, a darle pesar y sumarme a la tristeza de mis primos, que son Enrique, Fernando, Pablo, Maloles y Javier, y en fin, enviarles un abrazo y ánimo, y si alguna vez ven pues el programa, pues que sepan que desde aquí les llevo presente en estos días. Lo sentimos mucho, Sí. Cristi, y pues nuestras condolencias para ti y toda tu familia. Gracias, Leti. Pues a todos bienvenidos al programa. El día de hoy, como decía Leti, vamos a estar hablando sobre mi cuerpo, mi pertenencia. Y es muy importante que usted que está en su casa, pues se quede un ratito más con nosotros, porque hoy vamos a hablar sobre algunos síntomas que los niños pueden presentar cuando son víctimas de abuso sexual o de algún tipo de violencia que ustedes no se hayan dado cuenta. Vamos también a platicar sobre las consecuencias que tiene este tipo de abusos, de embarazos, de enfermedades de transmisión sexual, y también vamos a hablar de las connotaciones legales que podemos tener a bien dentro de nuestro país para poder recibir algún tipo de atención cuando seamos víctimas de violencia, porque mi cuerpo me pertenece, porque mi cuerpo me ha sido dado por Dios. Entonces este cuerpo que yo tengo es mío y yo tengo el derecho de decidir qué hacer con él y qué cosas voy a recibir hacia mi cuerpo. Si es violencia, mi postura es igual que una propaganda que se hizo en Estados Unidos que se llama Stop It Now. Eso quiere decir para esto ahora. Entonces nuestro objetivo el día de hoy es parar la violencia que está sufriendo nuestro país a través de acosos, de abuso sexual. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Esperamos que usted se quede con nosotros. Gracias. Hola Mercy, qué gusto tenerla acá. Gracias, buenas noches. Para mí es un placer, de verdad. Muy sinceramente se los digo, estar acompañado de ustedes, estar acompañada. Me encanta que vengamos a tocar estos temas porque la verdad que es una realidad y se da muy cerca de nosotros. Nosotros a veces pensamos que eso se da en lugares muy lejanos a nosotros, pero no, lamentablemente se da dentro de nuestro ambiente y puede ser a la par de nuestra casa, en los colegios, en las instituciones a donde nosotros vayamos, existe ese tipo de abuso y no hay que dejar que esto avance.
Muy bien, así que pues vamos a iniciar esto que es Alma de Mujer Internacional Más, agradeciéndole especialmente a Dios por la oportunidad de tenernos acá y quiero agradecer a este programa a dos personas muy especiales. Dos personas que pues hicieron posible que el programa Alma de Mujer Internacional Más continuara con mucha más fuerza. Quiero agradecer a Karen Tai y a Verónica Velázquez por todo ese trabajo tan arduo que han tenido y pues agradecer a todo el equipo de Alma de Mujer Internacional. Bueno, iniciamos entonces. Ahora sí, somos un género, somos mujeres. Esto es Alma de Mujer Internacional Más. Subes y bajas. Bajas y subes. Descubre. Explora. Camina por la derecha. Y si vas deprisa, camina por la izquierda. Viabilidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. Se acabaron las libras de 12 onzas. Ahora en Shela, balanzas de Guatemala. Más exactas, imposible. Somos una empresa especializada en balanzas, básculas y plataformas. Además, somos el único centro de reparación y calibración autorizado en el occidente del país. Contamos con la pesa que necesita para optimizar su trabajo. Llámenos 7761-5284. Balanzas de Guatemala. Esquina calle Rodolfo Robles 1706, zona 3 de Quetzaltenango. Durante el embarazo, este es un periodo de vital importancia, porque es en este momento en donde tu bebé está creciendo y es tu responsabilidad que puedas consumir los alimentos en las cantidades adecuadas y aportando los nutrientes necesarios. Recordando de que tu bebé va a crecer dependiendo de la forma en como tú te alimentes. Es por eso que te invito a que nos visites en el edificio Médico San Lucas, en la clínica 421, en donde te podemos orientar en la forma adecuada y correcta que debes comer, alimentos que debes consumir y aquellos que debes evitar, mejorando así tu calidad de vida. Clínica de Nutrición y Alimentación, mejorando tu alimentación. Hola, adelante. Somos gente que trabaja para ayudar a otros, principalmente, a disfrutar de la vida, a conocerse a sí mismos y a desatascar atascos. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Muy pronto, en nuestra nueva dirección, Primera Calle 20-18, Zona 3. Citas al teléfono 7765-1679. Clinifem. Usted está viendo Alma de Mujer Internacional Más. Aquí estamos nosotras disfrutando de su compañía, disfrutando también de este sol tan radiante, tan rico que hay ahora en Quetzaltenango, un sol que realmente se siente el verano, así muy, muy especial. Y es que cada día hay que vivirlo así a plenitud, con alegría. Bueno, y hoy nuestro tema es mi cuerpo, mi pertenencia. Pero hasta dónde nosotros lo cuidamos, hasta dónde no lo maltratamos y hasta dónde nosotros somos parte también de un maltrato o quizás somos víctimas de muchos tipos de maltrato. Hoy vamos a iniciar hablando sobre el maltrato o el abuso infantil y para ello voy a dejarles a la doctora Sara María Mendoza. Pues realmente lo que queremos es dejar un concepto claro de lo que es abuso o acoso sexual. El acoso sexual se da por una persona que tenga un dominio de poder sobre otra. Eso quiere decir que va a tener connotaciones sexuales específicamente, de eso vamos a hablar en este segmento. Entonces, cuando una persona, sea un adulto, sea alguien de la misma edad, no importa, pero que tenga una connotación de poder sobre la otra persona que es la víctima y le esté haciendo en contra de su voluntad
cosas que el cuerpo de la otra persona no acepte, eso es un abuso sexual. Hoy en día se dice que el 1% de los niños, según la Academia de Pediatría Americana, va a padecer de abuso sexual en algún momento de su vida, y lo que es más preocupante aún es que de ese porcentaje solo 1 de cada 10 va a salir a luz. Entonces, ¿cuántas víctimas tenemos a nuestro alrededor que no han dicho, que nosotros como padres o como conocidos no hemos podido detectar esos síntomas que Cristi nos va a hablar más adelante? Entonces, por eso es muy importante. Otra de las cosas que nos asusta, nos alarma, es que el 90% de los abusadores son personas que tienen un contacto directo con el niño. Eso quiere decir que pueden ser sus padres, pueden ser personas con las que él convive, sus tíos, sus abuelos, su familia en primer lugar, pero también así sus cuidadores. En las escuelas, por eso es que ha habido una política el día de hoy, inclusive en Quetzaltenango, donde muchos establecimientos están teniendo cámaras dentro de sus establecimientos como parte de la seguridad que queremos darle a los niños que están a nuestro alrededor. Entonces, esto sería una definición muy general, muy por encima de lo que es un abuso hacia un menor o hacia otra persona, que en este caso podría ser una mujer también, ¿verdad? O otro hombre. Siempre y cuando haya un dominio de poder, se va a considerar un abuso, ¿verdad? Entonces, eso creo que es muy importante para que usted que está ahí en su casa sepa lo que es abuso. Bueno, ¿y cuántos niños también pues han sido maltratados y después pues tienen muchos trastornos ya de adultos, ¿no? Pero ya Cristi nos tiene ciertas estadísticas. Cristi, ¿nos puedes hablar al respecto? Sí, claro. Pues estuvimos investigando un poquito sobre el caso del abuso, pues para ofrecerles, y más que nada que quede como alarma, ¿no? Saber los datos, porque es un tema suficientemente sensible, y el colectivo infantil, pues a todos yo creo que nos genera esa tristeza y ese pesar y ese acompañamiento cuando sufre, ¿no? Entonces es importante que estemos pues todos informados y con la acción para cambiar y evitar este tipo de situaciones. Entonces, algunos datos que quiero compartirles. Miren, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres en algún momento de su vida ha sido abusada. Y en cuanto a hombres es más alto el dato, 1 de cada 3, o sea, es más pequeña la proporción, o sea, siempre es más recurrente en mujeres que en hombres, pero igual se da también el abuso en hombres. Esto es a nivel internacional, pero a nivel Guatemala busqué en el INACIF, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, de ahí el dato que extraje es que el 85% de los casos en los que se denuncia abuso, en ese 85% son situaciones de niños de 10 a 17 años. O sea, todavía estamos en la franja infantil hasta adolescentes, ¿no? En el 85% de los casos se abusa de menores de edad todavía. Y en los departamentos donde hay más recurrencia a este hecho es en Escuintla y en Guatemala, así como desde 2014 se observó que hay un incremento de las estadísticas de violación y maltrato infantil en otros departamentos como son Chimaltenango, Petén, Jalapa y era otro que es Chiquimula. Entonces, en estos departamentos es donde las estadísticas están creciendo. Esto es lo que les puedo compartir. Como decíamos al principio, es un tema muy delicado, todo lo que es infantil, igual pues mujeres y hombres que lo llevan arrastrado, que no sale a la luz, como decía Sara María, y que pues genera un pesar y genera una serie de secuelas psicológicas y físicas, que al fin y al cabo la consecuencia es un malestar para vivir, ¿verdad? Una vida con menos calidad, con menos bienestar. Entonces es muy importante que estemos atentos, esperamos ser útiles y que sobre todo que llevemos a cabo un cambio, que es donde va a haber, donde estas cifras van a disminuir. Muy interesante, Cristi. Es increíble que nosotros como personas, específicamente como mujeres, somos muy sensibles a todo este tipo de abuso infantil, de maltrato. Y cuando lo vemos en otras personas, pues nos sensibilizamos mucho, las emociones las llevamos muy, muy dentro. Pero como desde el aspecto mamás, desde el aspecto no solo mamá, sino el aspecto legal, ¿cómo lo ve Mercy? ¿Cómo se puede encauzar este tema en ese aspecto? Bueno, cuando hablamos de maltrato es una palabra muy amplia. Hablamos de negligencia de las demás personas o de los mismos padres hacia nuestros hijos. Hablamos de discriminación, eso se toma como un maltrato. La marginación, la explotación de los niños y la violencia, tanto física como sexual. Y esto es penado por la ley. Se han dado cuenta que últimamente se ha recalcado mucho esto, ¿verdad? De que si alguien abusa de un niño por X o Y situación, ya sea en el colegio, en la calle, en la escuela, o los discriminan,
o tratan de golpearlos, de agredirlos, incluso entre los mismos niños, ¿verdad? Que sean un poco más grandes que ellos. Ya hay leyes que protegen y amparan a nuestros hijos y a todos los niños, ¿verdad? Bueno, qué interesante. Vamos a hablar de este tema que está realmente muy bien, porque habría que ver hasta dónde corregir, dónde está el nivel de corregir y dónde ya nos pasamos a un maltrato, o también donde nos pasamos también a consentirlos demasiado. Así que continúe con nosotros aquí en Alma de Mujer Internacional Más, porque este tema nos concierne a todos. Volvemos pronto. Se acabaron las libras de 12 onzas. Ahora en Shela, balanzas de Guatemala. Más exactas, imposible. Somos una empresa especializada en balanzas, básculas y plataformas. Además, somos el único centro de reparación y calibración autorizado en el occidente del país. Contamos con la pesa que necesita para optimizar su trabajo. Llámenos 7761-5284. Balanzas de Guatemala. Esquina calle Rodolfo Robles 1706, zona 3 de Quetzaltenango. Hola, adelante. Somos gente que trabaja para ayudar a otros, principalmente, a disfrutar de la vida, a conocerse a sí mismos y a desatascar atascos. Bienvenidos a Mercado Jacobs. Nosotros nos dedicamos a lo que es todo tipo de mercado, títulos universitarios de nivel medio, fotografías, banderas, camisolas, medallas, cualquier artículo que usted quiera enmarcar, nosotros se lo podemos hacer. El trabajo que nosotros hacemos es también en muebles antiguos o muebles con madera antigua, restauraciones de muebles antiguos. En el ámbito de lo que es enmarcado, nosotros contamos con una gran variedad de enmarcados, desde lo que llamamos rústico hasta lo tradicional y lo moderno. Es de que nos visite aquí en nuestra sala de exhibiciones para que usted mire algunos ejemplos de lo que nosotros tenemos aquí y le marcamos cualquier tipo de artículo que usted necesite marcar, ¿verdad? Lógicamente. La diabetes es una enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años. Esto se debe a los malos hábitos alimentarios, a la falta de actividad física y al estrés que se maneja en la vida cotidiana. Las causas son los diferentes factores, principalmente el sobrepeso, la obesidad. Esto se puede evitar llevando un hábitos alimentarios adecuados. Visítanos en la Clínica de Nutrición y Alimentación, Torre 2 del cuarto nivel, Clínica 421. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Muy pronto, en nuestra nueva dirección, Primera Calle 20-18 Zona 3. Citas al teléfono 7765-1679. Clinifem. Subes y bajas. Bajas y subes. Descubre. Explora. Camina por la derecha. Y si vas deprisa, camina por la izquierda. Vialidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. Continuamos con Alma de Mujer Internacional Más, un programa que pretende apoyar la educación y la formación de cada una de las personas que lo ven. Gracias a usted, porque sabemos que usted siempre está pendiente con toda su familia observando este programa, creándose criterio, educándose, aprendiendo siempre cada día. Así que muchísimas gracias por hacerlo y recuerde darnos like a nuestra fanpage o llamarnos por el teléfono que aparece en pantalla. Nosotros con gusto escucharemos su voz, sus sugerencias, y si tiene algún tema o algo que preguntarle a estas tres bellas profesionales, pues simplemente marque el teléfono o por WhatsApp. Ahí estamos listas para poder contestarle y sobre todo para saber de sus inquietudes.
Así que vamos a hablar sobre los síntomas. Estamos en el tema de mi cuerpo, mi pertenencia. ¿Qué síntomas se observan en los niños que han sido abusados o maltratados? Cristi. Sí, los síntomas que se tienen cuando se da un maltrato y no se sabe que existe ese maltrato, todavía no ha salido a la luz y la persona está simplemente pues viviendo con el secreto, son iguales o son los mismos, son los que corresponden al estrés postraumático, que es un trastorno de ansiedad, cuando uno vive una situación que le desborda y que no tiene las suficientes herramientas para aceptarla, porque es algo que naturalmente no tienes por qué vivir, pues entonces generas la ansiedad, ¿no? Y el estrés. Esos son los síntomas. Lo que pasa es que depende de la franja de edad en la que lo vivas, detonan más unos síntomas o se marcan más algunos que otros. Entonces, cuando tenemos un caso infantil, o sea, desde los 3, 4 años, que por desgracia es la edad en la que se empiezan a dar estos casos, hasta los 10, 11, en esa franja de edad lo más característico es, uno, hay muchos problemas para dormir, o sea, al niño le cuesta más dormir y pesadillas, se levanta a mitad de noche con pesadillas, él quizá no las define muy bien lo que son, pero sí tiene pesadillas. Está más irascible, más caprichoso, más berrinchudo, como dicen ustedes, y muestra un miedo generalizado, o sea, busca la protección, de repente está como más introvertido y busca la protección de los mayores. Lo que pasa que hay algo característico y es que para uno de los dos géneros, dependiendo del género del abusador, de la persona que abusó de él, suele desarrollar una especie de resquemor o de desconfianza, entonces se separa, de repente empieza a tener un cierto rechazo hacia uno de los dos géneros, o masculino o femenino, dependiendo de quién era el abusador, ¿no? De qué sexo fue, de qué género fue el abusador de él. Entonces, bueno, pues quizá en situaciones familiares notamos que no quiere ir con ciertos tíos, o que no quiere ir en la escuela, le cuesta relacionarse con mujeres, con profesores, en fin, todo esto dependiendo como les digo, de quién fue el maltratador, el sexo del maltratador. Cuando llegamos a la pubertad, que es la edad desde los 11, 12 años hasta los 18, 19, la mayoría de edad, ahí los síntomas son diferentes. Se arrastra lo anterior, pero algo muy característico es la somatización. Es decir, empiezan a tener dolores físicos desarrollados y consecuencia del estrés, dolores de cabeza, dolores de barriga y dolores incluso del ciclo menstrual, que quizá ahora la doctora Sara María se extenderá en ese punto, pero empiezan a tener dolor físico. Luego además, paralelamente, falta de concentración, son chicas y chicos que les cuesta mucho mantener la atención, quizá estudiar, bajan rendimiento escolar enormemente, y luego algo que les caracteriza es que empiezan a desarrollar mucho rechazo a su cuerpo, por un sentimiento que acompaña al abuso, que es la culpabilidad. Así como en el niño pequeño se desarrolla más el sentimiento de la vergüenza, les cuesta expresarlo por la vergüenza de lo que han vivido, en la pubertad lo que desarrollas es más la culpabilidad. Te sientes culpable y de alguna manera involucrado, lo cual después más tarde en conclusiones haremos una mención a eso, porque nada que ver y nada más lejos que el sentirse responsable de ese hecho, puesto que un abuso nunca tiene ningún tipo de justificación. Pero bueno, en todo caso, los adolescentes y los jóvenes en esa etapa de la vida desarrollan ese sentimiento, entonces sienten mucho rechazo de su cuerpo. Sienten incluso asco, sensación de asco al mirarse al espejo. Entonces pueden tener más irascibilidad e irritabilidad, pero con expresiones de no me gusta como soy, qué fea estoy hoy, quejándose más de su imagen. Y por último, en adultos, ya desde los 18 años en adelante, las mujeres y hombres que arrastran o que han sufrido un abuso y que no lo han tratado psicológicamente, pues algo característico es que tienen relaciones, les cuesta mucho tener relaciones de confianza. Entonces desarrollan relaciones incluso de amistad, pero especialmente para entablar relaciones íntimas y de amorosas, mucha desconfianza. Negativizan y generalizan a todo el sexo masculino o femenino, dependiendo quién fue su abusador, pues negativizan y hacen de ellos pues de aquel hecho puntual que vivieron, les bloquea para relacionarse y, como les digo, generalizan con ese colectivo, entonces les cuesta entrar a relacionarse, a tener relaciones sanas. Muchas mujeres de ellas son obesas, por ejemplo, por la ansiedad, pues tienden a comer. Algunas quizá se exceden en lo que es la expresión de la sexualidad, y entonces puedan recurrir o caer en comportamientos más sexuales promiscuos, como de mucho libertinaje o un exceso de libertad.
y en alguna parte de los casos pues les cuesta, tienen un bloqueo para intimar, entonces eso hace que si se enamoran y tienen una relación recíproca, a la hora de pues tener cierta intimidad y dar ese primer paso, tienen ahí un bloqueo, con lo cual esa faceta de su vida, esa faceta de la relación está insatisfecha y hay un problema que acaba pues generando una decadencia en la relación, ¿no? Entonces estos serían un poco los síntomas por franjas de edad. Bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias, doctora? Pues consecuencias de un abuso son múltiples, ¿verdad? Y como dijo Cristi, pues por edades también hay consecuencias diferentes. No pensemos que un abuso va a ser solo sexual y que el abuso sexual únicamente va a llevar un coito o una penetración o un tocamiento de genitales, porque no es así. El abuso sexual también se define como aquel en el cual los padres o los que lo cuidan exponen a los niños a ver imágenes sexuales que no están de acuerdo a la edad del niño, por ejemplo, ver películas pornográficas con ellos, que los niños los miren teniendo relaciones sexuales o figuras explícitas de sexualidad. Eso también es abuso sexual, porque el niño no tiene la capacidad de comprender ese tipo de comportamientos todavía. Eso solo para hacer un paréntesis. Entre las consecuencias que tenemos en las mujeres especialmente, vamos a hablar de algunas: embarazos no deseados. Tenemos pacientes que han sido abusadas. Hace poco un caso, una niña 11 años, ya el bebé va a nacer ahorita y el progenitor era su padre. O sea, realmente esto se está dando día a día, y a mi consulta, por ejemplo, llegan pacientes que han sido violadas, pacientes que han sido abusadas después de salir de una discoteca porque van ebrias o algo, y muchos las acusan y dicen, ¿usted se lo buscó? No. Nadie tiene derecho a tocarle su cuerpo así usted esté ebria, así usted haya consumido licor, así usted haya vestido minifalda. Nadie tiene derecho. El problema es que como sociedad decimos, ella se lo buscó. No estamos buscando eso, tenemos libertad de elegir lo que hacemos. Sin embargo, una de las consecuencias son los embarazos, otra de las consecuencias son enfermedades de transmisión sexual, cuando el abusador no usa un preservativo al momento de tener un abuso sexual, puede transmitir un montón de enfermedades, y realmente el abusador normalmente tiene parafilias. Eso quiere decir que tiene enfermedades psicológicas que lo llevan a comportamientos sexuales promiscuos. Entonces, una persona que viola o que abusa de un menor o de una mujer también va a tener mayor riesgo en su conducta sexual. Otra de las consecuencias es, como decía Cristi, para recalcar esto, en las mujeres se da trastornos alimenticios. Bulimia y anorexia pueden ser una alarma de que ha habido un abuso en estas mujeres. En los hombres es violencia. La violencia que de repente detona puede también ser una alarma para decir que este joven o este niño ha sido abusado. Sin embargo, también es importante decir que no hay un estándar de comportamiento después de un abuso. Cada uno metaboliza, ¿verdad?, el trastorno de ansiedad postraumático de diferente manera. Eso quiere decir que algunas personas o algunos niños o algunas mujeres van a reaccionar de forma inmediata, van a presentar síntomas, y otros, al contrario, no los van a presentar de forma inmediata, sino los van a posponer más adelante, y entonces van a haber trastornos de personalidad, pueden haber también trastornos de autoestima, y en la conducta sexual también vemos algún tipo de consecuencia. Por ejemplo, deseo sexual hipoactivo, que son aquellas mujeres que no tienen ningún deseo sexual; aversión al sexo, que son aquellos niños que han sido abusados de niños, ¿verdad? Y muchas veces llegan a la vida adulta y no quieren saber nada de sexo porque tienen miedo. Eso se llama aversión al sexo. Y la otra es la promiscuidad sexual, ¿verdad? Que son pacientes que creen encontrar el amor en todas las personas y se enamoran muy fácilmente, y muchas veces son juzgadas como mujeres que son fáciles o hombres que son mujeriegos, como decimos en el buen chapín. Sin embargo, cuando vemos el trasfondo, hay un trasfondo que realmente va a explicar ese tipo de conductas que estas personas tienen. Entonces, realmente las consecuencias de un abuso son múltiples, y en las niñas chiquitas es muy importante las lesiones genitales cuando ha habido penetración, porque sí, muchas veces necesitan hasta una cirugía, que en este caso es una cirugía reconstructiva, ¿verdad?, para reconstruir todos sus genitales. Y eso pues nosotros hemos tenido oportunidad de ver dentro de Guatemala, dentro de Quetzaltenango, dentro de la ciudad. Eso quiere decir que este es un problema tangible dentro de nuestras paredes, inclusive dentro de nuestras familias pueden existir este tipo de abusos, y muchas veces hacemos ojos ciegos a estos problemas porque no queremos enfrentarlos, porque no tenemos el valor ni siquiera de hablarlos dentro de nuestra familia, porque muchas veces nosotros como papás, en otra de las cosas que decía Mercy,
ignorar las conductas de un hijo también es abuso, ¿verdad? El hecho que un hijo a través de lo que Cristi nos decía nos está gritando necesito ayuda, y lo ignoremos porque no queremos hablar de estos temas es muy lamentable. Y una cosa última importante es que uno solo de estos síntomas, por ejemplo, que un niño tenga pesadillas o que cambie sus estados de ánimo o que cambie sus hábitos alimenticios, uno solo no es diagnóstico de abuso sexual también, ¿verdad? Para que no nos alarmemos de sobremanera, sino tenemos que ir viendo una conducta repetitiva que esté enfocándose en múltiples síntomas para nosotros empezar a tener sospecha de que algo no está caminando bien. Muy bien, qué interesante, pero desde el aspecto legal, Mercy, pues ella investigó bastante, queremos comentarle que ella investigó algo sobre el aspecto legal de este tema. Sí, lamentablemente hay leyes, pero no se llegan a cumplir. O sea, es triste, la verdad. La sociedad guatemalteca está tapada o quiere tapar las cosas por el tema tabú, ¿verdad? Lo que decía la doctora, eso no se habla. Es aquello que, no, mija, que como te abusó tu abuelito, tu papá, o sea, cállate. Y ahí lo dejamos. Entonces, hay leyes, pero no se cumplen. Entonces, a mí me gustaría, pues, leerles literalmente cómo es que han surgido las leyes que protegen a la niñez y a los adolescentes. En la sección 5, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 51 nos menciona la explotación económica. ¿Cuántos niños vemos trabajando, lustrando, sacando piedra, levantando basura, latas, las famosas chatarra? Y es triste porque son explotados por sus padres. O sea, es increíble a qué grado hemos llegado de que nosotros mismos como padres, como yo estoy mal económicamente, ahora arraso con todos y todos tenemos que pagar ahí sí que los platos rotos, ¿verdad? Y entonces no les damos una educación a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, sino que los obligamos y los explotamos, que es lo peor. Está la sección 7, que es el derecho a la protección por el maltrato. El Estado está obligado y nosotros como padres, como sociedad, estamos obligados a defender a nuestros hijos, a sacar las garras, aunque no sean nuestros hijos, a los niños que nosotros vemos que por X o Y razón están sufriendo. Está el artículo 53, que es el maltrato y agresividad. No ser objeto de negligencia. Nuestros hijos, nuestros adolescentes no tienen que ser objeto de negligencia por otras personas, ¿verdad? Se han dado casos de que están cocinando, quien quita las empleadas domésticas o la persona que nos cuida a nuestros hijos, están cocinando, pero por negligencia dejan que nuestro hijo se acerque a la estufa y se quema. Eso es una forma de maltrato. Está la discriminación, se da mucho en los colegios, ¿verdad? En los institutos, en las escuelas. Porque lleva esto, pues le vamos a hacer bullying, ¿verdad? Y sí que entra el bullying y entran otras cosas. Y de parte de los profesores, de las personas grandes, vemos que hay opresión. Así, este grupo sí y este grupo no, porque no tienen o porque no pueden, porque sí o porque no. Entonces, eso hay que cambiarlo. La marginación, que ya platicamos un poquito más, la explotación y la violencia, no solo sexual, sino física también, que se da muchas veces. Como lo comentaba Leti, esa quedó de que corregimos, pero ¿hasta dónde está esa línea? Yo creo que es muy delgada, ¿verdad? Yo voy a corregir, pero ¿hasta qué punto estoy ya abusando de cómo puedo corregir yo a mis hijos? Otra cosa que el Estado está obligado a dar apoyo y a proteger a nuestros hijos, pero lamentablemente es algo que no se ve. Así que yo pienso que todos nos hemos quejado más de alguna vez de que yo pago mis impuestos, yo esto, yo el otro, y no vemos resultados. Pero nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar, no esperar que el gobierno haga algo por los niños cuando nosotros podemos hacer algo. Muy interesante, la verdad es que el tema está muy muy bueno, así que lo invitamos a que se quede ahí, vamos a un corte y regresamos muy pronto. Subes y bajas. Bajas
Explora. Camina por la derecha. Y si vas deprisa, camina por la izquierda. Viabilidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. Muy bien, continuamos con Alma de Mujer Internacional más, aquí disfrutando de su compañía y de este tema tan interesante que nos concierne a todos. El abuso infantil. Es impresionante cómo hay diferentes muestras y diferentes etapas en esto de el abuso infantil. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto, doctora Sara María? Pues es muy importante reconocer que en algún momento es posible que nosotros vayamos a estar en esta situación. Ver esto como una realidad en la que en algún momento que nos suceda podamos tener la capacidad de afrontarlo de la manera más correcta. Y una de ellas es, en primer lugar, no perder la calma. Es el hecho de pensar las cosas, de establecer una línea de síntomas para poder empezar a pensar que está sucediendo algo, pero con calma, porque si no lo hacemos de esta manera, muchas veces ahuyentamos al victimario, hacemos sufrir a la víctima también de una manera que no debería ser la correcta. Segundo lugar, es importante no perder la línea de lo que queremos hacer. La línea de lo que queremos hacer cuando hay una víctima es proteger a la víctima. Eso es lo más importante. Lo más importante no es ir y matar a la otra persona que le hizo daño a nuestro hijo, no es ir y somatar a quien lo hizo, como decimos nosotros aquí en Guatemala. No. La prioridad de qué hacer es proteger al niño, proteger a la víctima del abuso que ha sucedido. Y es importante para esto no caer en una tentación muy básica de empezar a preguntarle qué pasó, cómo pasó, dónde fue, y volverle a preguntar las mismas cosas a las 2 horas. Contame otra vez, decime qué pasó, porque eso lo único que hace es revictimizar al niño. Entonces, si nosotros como padres estamos ante una situación de estas, lo que tenemos que hacer es acudir con un pediatra porque él nos va a establecer un diagnóstico de mejor manera y él nos lo va a referir con la psicóloga o con el psicólogo de su conveniencia. Y es el psicólogo o la psicóloga que a través de test, a través de enfoques muy profesionales va a poder ir sacando una historia coherente del niño, porque el niño muchas veces va a tener fantasías asociadas al trauma que ha vivido. Entonces es importante que un profesional sea el que haga esa entrevista, porque nosotros le pregunta a la abuelita, le pregunta a la mamá, le pregunta al papá, le preguntan los maestros, entonces realmente se convierte en un problema más para el niño que en una solución. En segundo lugar, importante para los que trabajan en educación es el hecho de considerar la escuela o el colegio como un reflejo de nuestra sociedad. Eso quiere decir que a los colegios, a las escuelas se llevan todos los problemas. Entonces, cuando el maestro es capaz de detectar que su alumno está cambiando en su actitud, está cambiando en su conducta, eso ya nos da a nosotros una pauta para intervenir. Entonces, regresamos a los artículos de la ley donde dice que tenemos la obligación de denunciar. Entonces, si en algún momento nosotros nos damos cuenta que esto está sucediendo de una manera profesional, tenemos que denunciar y tenemos que acudir a personas, tenemos que acudir a instituciones que nos puedan brindar este tipo de servicio. En cuanto a las señoritas que si en algún momento son violadas por personas conocidas o desconocidas, lo importante es acudir a un servicio de salud, sea público, sea privado, no importa. Lo importante es que acudan, porque a través de medicamentos podemos prevenir un embarazo no deseado de inmediato. Tenemos 72 horas a partir de que cursó el abuso para que nosotros podamos instituir medicamentos. Entonces, si se da en las primeras 72 horas, podemos hacer mucho. Podemos evitar la transmisión del VIH-Sida, podemos evitar la transmisión de sífilis, ¿verdad? Que es otra enfermedad sexual, ¿verdad? Podemos evitar la clamidia y podemos evitar un embarazo no deseado. Porque un embarazo no deseado verdaderamente va a marcar la vida de una mujer. Entonces podemos hacerlo de forma profesional y científica, donde nos hemos apoyado de estudios, donde en Guatemala existen protocolos establecidos a nivel público también, donde todas las víctimas de violencia sexual tienen derecho a tener este tipo de medicamentos de forma gratuita. Entonces es importante perder ese miedo, hacer la denuncia, acudir a los servicios básicos de salud para que uno pueda referir con las personas que lo vayan a manejar de mejor manera, ¿verdad? Para nosotros no ser tampoco parte de esa victimización al niño o a la persona que ha sufrido de una violencia sexual.
Muy interesante. Y Mercy, ¿qué nos puede aportar al tema de hoy? Que la verdad es que creo que a todos nos concierne. En cierto momento pues hay que observar lo que está pasando en nuestro alrededor. Muchas veces solo miramos pero no observamos. Es bueno conocer a nuestros hijos, también que nos cuenten todo lo que les pasa, y también cuidarlos de una manera pues bastante protectora, porque pues son lo más importante para nosotros. Así es, Leti. La verdad es de que, en primer lugar, nos tenemos que quitar los tabús. El miedo de decir, como fue un familiar, pues mejor nos quedamos callados, o como fue mi amiga, fue mi amigo, fue mi vecino, nos quedamos callados. No, eso hay que empezarlo a quitar, porque prácticamente nos involucramos y somos parte del problema, no somos parte de la solución. Entonces hay una línea de denuncia que es el 1555. Así que todas las personas que sepan de algún abuso o algún maltrato infantil, porque hablamos de abuso físico y sexual, o hablamos de maltrato, de cualquier tipo de maltrato que se pueda dar, que ya lo mencionamos anteriormente. Denunciemos, no seamos parte del problema, seamos parte de la solución para cuidar a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestros queridos familiares, a nuestros vecinitos, a toda nuestra niñez quetzalteca, porque ellos son el futuro de nuestro mañana. Y si no los cuidamos nosotros, ellos lamentablemente van a crecer mal, y lejos de mejorar nuestra sociedad, vamos a empeorar. Muy bien, pues nosotros estamos aquí en Alma de Mujer Internacional Más, acompañándole con este tema bastante interesante sobre el abuso infantil, un tema que realmente toca corazones, que toca emociones, pero sobre todo la conciencia para poder cuidar a lo más importante que tenemos. Trabajamos por ellos, luchamos por ellos, trabajamos por nuestros hijos, que son los niños, lo más lindo que tiene Guatemala, la inocencia pura. Así que cuidemos esa inocencia para que tengamos una sociedad cambiante, una sociedad mejor. Vamos a un corte y regresamos ya con las conclusiones. Son ustedes bienvenidos a San Ricardo. Este es un rinconcito de la Puerta de Occidente. Hacienda San Ricardo. Están las parrilladas de lomito, de puyazo, parrilladas mixtas que lleva puyazo, lomito, pechuga, chorizos, longanizas y verduras. Y realmente pues nos sentimos orgullosos de poder brindar un poco de calor humano a todo el que nos pasa visitando. Ya tenemos 2 salones al día de hoy, 2 salones sociales, uno para 100 personas, otro para 50, y los jardines donde hemos llevado a cabo eventos hasta de 200 personas. Apoyamos a las mujeres artesanas de la comunidad de Xenimajuyú como de otras aldeas aledañas aquí a Tecpan. San Ricardo los espera con los brazos abiertos. Hacienda San Ricardo. Se acabaron las libras de 12 onzas. Ahora en Shela, balanzas de Guatemala. Más exactas, imposible. Somos una empresa especializada en balanzas, básculas y plataformas. Además, somos el único centro de reparación y calibración autorizado en el occidente del país. Contamos con la pesa que necesita para optimizar su trabajo. Llámenos 7761-5284. Balanzas de Guatemala. Esquina calle Rodolfo Robles 1706, zona 3 de Quetzaltenango. Subes y bajas. Bajas y subes. Descubre. Explora. Camina por la derecha. Y si vas deprisa, camina por la izquierda. Vialidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. Bueno, estamos acá en el programa Alma de Mujer Internacional Más, agradeciéndole su sintonía y agradeciéndole también ya los comentarios y los likes al programa. Recuerde comunicarse con nosotros en su
sus palabras son muy importantes, queremos escucharle, queremos saber qué piensa, queremos saber de sus sugerencias y sobre todo pues si tiene temas que usted desea que nosotros hablemos en este programa, pues con muchísimo gusto los vamos a abarcar. Bueno, estamos hablando sobre el abuso infantil, cómo cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, sobre todo que hay un alto nivel de embarazos en niñas, embarazos no deseados debido a este problema. ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo hacer que esos niños crezcan en un ambiente alegre y sano? Cristi. Bueno, pues en el aspecto de la prevención es fundamental el papel de los padres, es fundamental y se puede hacer mucho, porque como decíamos anteriormente, el abusador cuando es con un niño menor de 18 años no suele entrar y en un primer día generar el abuso, y más cuando es conocido, aprovecha esa cercanía para crear un terreno, plantar un terreno en el que el niño crea que es un juego y de ahí se da, y eso se hace en días, en semanas, con lo cual el papel de los padres es fundamental. Recomiendo mirar una página web que muestra una campaña que promovió el Consejo Europeo para evitar el maltrato infantil. Es una página web que tengo aquí escrita, es www.fampi.com. Yo creo que Leti lo va a dejar escrito para que sea de más fácil acceso. Ahí vamos a encontrar una herramienta que se utilizó en Europa y que se estuvo utilizando pues en diferentes programas para educación precisamente con enfoque de prevención, en la cual hay un cuento que se pueden descargar gratuitamente, igual hay un pequeño vídeo que vamos a pasar a continuación, varios fragmentos en los que se explica cómo fortalecer a mi hijo, sobre todo enfocado desde niños de 4 a 10, 11 años, para que tengan las herramientas suficientes y la fortaleza para saber enfrentarse cuando se vea ante un caso de un señor, que puede ser un conocido o un desconocido, que empieza a hacerle algunas provocaciones y a involucrarlo en una relación que él vea extraña, ¿no? Entonces este cuento se llama Kiko y la regla de Kiko, o pueden encontrarlo en inglés como Kiko and the Hand, de mano, y en YouTube está colgado incluso, pueden buscarlo ustedes mismos. Entonces les voy a compartir algunas de las 5 formas como darles información a nuestros hijos para que estén preparados ante una situación así. Muy bien, Cristi, entonces vamos a ver a continuación esto tan especial que le tenemos para usted. Los niños son dueños de su propio cuerpo, les pertenece. Tienen derecho a decir no si no quieren ser tocados o acariciados, y los adultos deben respetarlo. Estas son algunas de las enseñanzas que ofrece el cuento La regla de Kiko. Esta sencilla guía ayuda a padres y educadores a explicar a los niños y niñas dónde otras personas no pueden tocarlos, cómo reaccionar y a quién dirigirse si alguien lo hace. Está dirigido a niños de 3 a 7 años. Expone un principio fundamental. Los niños no deberían permitir que otros niños o adultos toquen partes de su cuerpo que suelen ir cubiertas por su ropa interior. A continuación, algunos de los principios de la regla de Kiko. Desde una temprana edad pueden aprender que existen partes privadas de su cuerpo. Utilizando los nombres correctos para los genitales y otras partes les ayudará a saber lo que no está permitido. Los menores pueden decir no a un beso o una caricia, incluso de un ser querido, y esto debe ser respetado. Los niños no siempre reconocen cuando se les toca de forma apropiada o inapropiada. Se les debe enseñar a identificar cuándo está bien que alguien lo mire o toque sus partes privadas, o que les pidan que miren o toquen las partes privadas de otra persona. La regla de Kiko les muestra un límite fácil de recordar: la ropa interior. Es primordial mostrar a los niños que hay secretos buenos y malos. Si hay un secreto que les preocupa, les hace sentir incómodos, les asusta o les pone triste, ese secreto no es bueno y deberían contarlo a un adulto de confianza. Cuando un niño ha sufrido abuso, siente vergüenza, se siente culpable y tiene miedo. No hay que crear tabúes respecto a la sexualidad, pues les hará sentir más confiados a la hora de dirigirse a un adulto y explicarles si están tristes, preocupados o nerviosos. Los niños deben conocer su red de seguridad, los adultos a los que se pueden dirigir y en los que pueden confiar. Muchas veces, los depredadores sexuales son personas conocidas y al pequeño se le hace muy difícil comprender que esa persona puede abusar de él. Debemos acostumbrar a los niños a que informen con frecuencia a sus padres o cuidadores de la existencia de alguien que les hace regalos, que le pide que mantengan un secreto y que trate de pasar tiempo a solas con el niño. Otras veces, el depredador es un desconocido. Por eso, se debe comenzar enseñando a su hijo normas simples. No subas al coche de un extraño. No aceptes regalo de un desconocido. No hables con extraño. Puedes descargar la regla de Kiko a través de la web de manera gratuita. Gracias a usted
usted por continuar en Alma de Mujer Internacional. Más que gusto tenerlo acá con el tema el abuso infantil. Realmente es importante que cuidemos lo más importante que son nuestros niños, nuestras niñas, que cambiemos esta sociedad, que tratemos de ser mejores personas, que tratemos de observar diferentes conductas en los niños, en los que están a nuestro alrededor. Quizás nosotros podemos ayudar o quizás nosotros podemos cambiarle la vida a alguna persona. Así que es decisión de todos, es un problema de todos. Nosotros somos el problema, nosotros somos la solución. Así que iniciamos con las conclusiones y vamos a empezar acá con Mercy, que nos va a dar, nos va a hablar acerca de cuál sería su conclusión al tema. Mercy. Claro que sí. Me gustaría recalcar algo que si muchas veces nos justificamos, ¿verdad? Con que, no, pero es que yo no sé, no estoy enterada de cuáles son las leyes de que protegen a la niñez y a los adolescentes. Está muy claro. Y lo tenemos ahí, sí que como se dice, en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República de Guatemala, en el artículo 1, está la protección a la persona. Ahí incluye todo lo que ya hemos platicado anteriormente, tanto psicológica como médica y a través de las leyes. El artículo 2, que es los deberes del Estado. El Estado está obligado a dar ese apoyo, ese acompañamiento a las personas que han sido víctimas, en este caso niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de algún abuso, ya sea físico o sexual. Y el artículo 3 es el derecho a la vida. Desde la concepción, la integridad y la seguridad de la persona. Nosotros debemos de proteger a nuestros hijos desde el momento de la concepción. En el artículo 3, el derecho a la vida, que desde la concepción, desde el momento que nosotros concebimos a nuestros hijos, tenemos que estar seguros y ayudarlos a que tengan una buena integridad y una seguridad de la persona. Muy bien, Cristi, ¿cuáles serían las conclusiones? A mí me gustaría romper algunos estereotipos de casos que he visto, pues sí que he tratado en la clínica. Entonces, para que sea un mensaje útil de mensaje final, ¿no? De contenido final. Punto 1, como decía la doctora Sara María, no hay nada, ninguna actitud, comportamiento que justifique un abuso. Entonces, vaya vestida como vaya vestida mi hija o mi hijo, haya coqueteado como haya coqueteado con quien sea, eso no es justificación para que la otra persona someta y obligue a hacer y llevar a cabo, intimar y usar el cuerpo de esa persona, que al fin y al cabo nuestro cuerpo es nuestra esencia, a cosas que ella no quiera, ¿no? Involuntariamente, que es la clave del abuso, que es te ves obligada a hacer cosas que no quieres hacer, ¿no? Con tu cuerpo. Entonces, no hay, insisto, no hay ninguna justificación al respecto, no hay nada que justifique al abusador. Por ejemplo, un padre, algunas frases que además es que son aberrantes a los oídos, ¿no? Frases como es que había que complacer a mi padre, no. O sea, un padre que plantea a un hijo o a una hija en este caso, que lo necesita, que necesita abusar de él porque necesita complacerse, es un padre que está mentalmente incapacitado para educar a un hijo desde la salud mental y desde ofrecer a ese niño las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida, porque un abuso es una huella y es un sello que queda de por vida, se supera y se puede superar, pero queda, es un sello con el que quedas grabado, ¿no? Entonces es una lástima. Como adultos tenemos que responsabilizarnos de eso. Por lo tanto, padres que utilicen el argumento de soy tu padre, eso no es sano, eso no se entiende desde la salud mental ni desde ni siquiera desde la moralidad de cualquier religión que se pueda plantear. Por lo tanto, hay que denunciarlo. Todos aquellos allegados que sepan de ello tienen que ser valientes y denunciarlo. Y luego 2, cuando una persona ya ha sido abusada, una de las cosas que más ayuda es comprenderla desde el quitarle culpa y desde precisamente lo que decía Sara María, creo que fuera de cámara estamos hablando, ya ellos mismos se sienten sucios, hay un rechazo a su cuerpo, por lo tanto ese sentido de no es que te lo buscaste o ese hacerle ver que pueda haber tenido algún tipo de culpa o haber provocado parte de ese hecho,
es algo contraproducente para que pueda superarlo, ¿no? Entonces, no sentirse sucia para aquellas mujeres abusadas, no sentirse sucia, no sentirse culpable, sentirse muy digna, ahora sentir que ha tenido un hecho estresante en su vida y que por tanto es necesario ir a un psicólogo, es necesario ir primero de todo, como decía Ana María, justo después del acto, pues a una asistencia médica de un médico que te genere confianza suficiente como para que te aborde con profesionalidad y con tranquilidad dentro de lo posible, y a un psicólogo que te ayude a superarlo, pero nada de sentirse sucio, nada de sentirse defraudado con uno mismo, porque la culpabilidad no es de uno, es del agresor en este caso. Muy interesante. ¿Qué podríamos decir, doctora? ¿Qué podemos añadir? Pues para mí la conclusión es muy difícil de llevar a cabo. Uno es que nosotros como sociedad tenemos que tener una apertura mayor hacia los temas sexuales, poder enseñarle a nuestros hijos desde el principio cuáles son los límites, y límites es hasta dónde alguien puede tocarme, como decía Cristi, hasta dónde. Y es muy fácil enseñar esto, aunque difícil de aplicar, y hay una técnica muy sencilla para enseñar límites, y es: cuando tú haces tal cosa, yo me siento de esta manera, yo necesito que tú actúes de otra forma. Enseñarle esto a los niños: no me toques. Dicen los niños, ¿verdad? Estas son mis partes privadas y no se tocan. Cuando nosotros como adultos estamos con un niño, claro que podemos hablar esto. Yo en mi práctica diaria veo muchas niñas y le digo: te voy a evaluar, te voy a examinar si tú quieres, no porque me la lleve la mamá, no porque me lleve el tutor legal y me diga evalúela. Yo no puedo evaluarla, la ley no me lo permite, tiene que ser con autorización de la niña. Eso quiere decir que nuestros niños tienen voz, que a nuestros niños se les debe escuchar y que nosotros como adultos debemos de creer en los niños, porque muchas mamás cuando llevan por abuso sexual dicen: es que no puede ser cierto, es que él no lo pudo hacer, pero la niña nos está contando una versión de lo que sucedió. Entonces es importante que empecemos a darle el valor de credibilidad a nuestros niños, porque muchos niños nos han dicho en algún momento que están sufriendo de esto y lo hemos bloqueado o lo hemos ignorado por no enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, como sociedad es importante que establezcamos límites, que nosotros como adultos empecemos a enseñarle a los niños qué es tener límites con nuestro cuerpo, porque es muy difícil pedirle a un niño que pueda establecer esos límites cuando nosotras como mujeres somos víctimas de violencia física, cuando somos víctimas de violencia emocional, cuando somos víctimas de abuso sexual. ¿Cómo podemos ejemplificar a nuestros hijos este tipo de límites? No se puede. Entonces es importante que nosotros como adultos, que hoy en día podemos tener la capacidad de cambiar, de poder superar los traumas que tengamos, lo hagamos en principio para poder después enfocarnos en nuestros niños y poder educarlos de la manera más correcta que podamos encontrar. Esa sería la conclusión mía, que nosotras como adultos que somos, podemos en este momento tener la capacidad de transformar este tipo de temas en nuestra familia para que se puedan hablar en un momento que estemos en esta situación de una forma correcta, coherente, sin necesidad de seguir haciéndole daño a las víctimas de abuso. Muy interesante, sobre todo es que nosotros como madres pues tenemos mucha responsabilidad. Realmente cuando tenemos una vida, cuando usted observa a un pintor que decide pintar un cuadro, que decide qué hacer con ese cuadro, cuando usted observa a un escultor que decide moldear esa piedra o ese material que está haciendo, pues él decide cómo hacerlo, pero muchas veces nosotras como mujeres en nuestras vidas no decidimos, sino por circunstancias nos dejamos llevar. Es importante que decidamos sobre nuestras vidas, pero mucho más importante es que cuidemos a las vidas que dependen de nosotros, nuestros niños y niñas de Guatemala. Esto fue Alma de Mujer Internacional Más. Somos un género, somos mujeres. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Mi nombre es Cristina Fernández Cabaleiro, soy licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, de España. Tengo una certificación en coaching como coach profesional y personal por la Federación Internacional y tengo una especialización en psicología infanto-juvenil. Soy Leticia Sacalchón, presentadora, productora, editora y locutora de radio y televisión. Gracias por estar con nosotros aquí en Alma de Mujer Internacional Más. Encontrar.
Formamos parte de 2MC Enterprises.